las de siempre, la que viene de Chile, que también me escribieron. Bueno, placer inmenso que todos nuestros corazones de estas mujeres y Udiot latan juntos para pasar este momento y hacernos ese lugar calentito donde podamos sentir que juntas podemos más. Las semanas pasadas, no sé si recuerdan, no sé quién de todas ustedes han podido participar, gracias Lu por estar, fue fantástico porque empezamos a trabajar temas de inteligencia emocional y cómo hacer para que nuestro hemisferio derecho nos pueda ayudar a vivir a partir de nuestras emociones desde otras perspectivas. Tuvimos 2 intensas jornadas, en todo caso las invito a que, si quieren, puedan después dejarme las preguntas por privado y yo de alguna manera se las voy a contestar. Pero así como hicimos ese recorrido inicial de poder de alguna manera pensar cómo las emociones podrían jugar a nuestro favor, la propuesta de hoy es resiliencia. Y por supuesto, ¿por qué resiliencia? Bueno, porque frente a poder dar una respuesta creativa, necesitamos también encontrar los recursos internos para poder dar respuestas diferentes. Vamos a entrar en el tema, pero antes me gustaría compartir con ustedes un pequeño videíto a lo fin de que termine de llegar la gente y para lanzar el tema inicialmente. Hablan de nosotras, de las mujeres, y de qué nos pasa cuando avivamos ese fuego interior. Las invito a poder ver este videíto. Denme un segundito, por favor. Vamos a ver si lo puedo bajar. Un minuto, por favor. Estas cosas vieron que pasan acá, ¿no? Les ha pasado, como yo les digo siempre, estamos todas tan aprendiendo de esto y de poder permitirnos ser resilientes.
Hola, ¿qué tal? Ahora sí, ustedes saben que yo siempre empiezo con algo así para hacer como una centración, para empezar a conocernos. No tengo más volumen, Lu. Así que, bueno, y para ustedes, que de alguna manera son esas brasitas, ¿no? Que nos juntamos en ese fuego. Bueno, vamos a empezar a hablar ahora sí de resiliencia. Qué bueno, algunas lo pudieron escuchar, me dicen. Qué bueno eso. Bueno, muchas veces las que hemos venido trabajando, hablado de resiliencia. Tenemos distintos autores que van a hablar de resiliencia. Viktor Frankl, el doctor Cyrulnik, Boris Cyrulnik. Él nació en Burdeos, allá por 1937, y habló mucho de los traumas infantiles. ¿Por qué? Porque él fue un rescatado de esos traumas infantiles. Él estuvo en los campos, en la Shoah, y allí perdió a toda su familia. Tenía solo 6 años. Y pudo salir de uno de ellos porque había una mujer moribunda de la que decidieron desprenderse y él se pudo esconder bajo las sábanas. Así, después fue criado por algunos tíos y pudo entender que el sufrimiento y el trauma muchas veces es demoledor, pero algunas veces es un gran disparador para poder tomar la vida con todo. Entonces trabajó mucho sobre los conceptos de trauma y resiliencia. De alguna manera, él escribió Los patitos feos. Yo siempre saben que les nombro algunos textos por si quieren chusmetear, googlear, sacar alguna palabra. Y pudo transmitir a partir de sus libros cómo es esto de resiliencia, que es una palabra que viene desde la física, viene desde la geología. Ahora vamos a pasar a un PowerPoint, pero quería hacerles la introducción, ¿sí? Entonces, él va a ver que cuando una persona estuvo traumatizada en la infancia, algunas corrientes psicológicas pensaban que quedaba con ese trauma para toda la vida, pero él se animó a pensar diferente. De alguna manera, fue el antecesor de John Bowlby, que habló del apego. ¿Qué es el apego? Y el apego es eso como hemos aprendido a amar. ¿Cómo han estado de alguna manera las personas en nuestra vida y cómo pudimos aprender a vincularnos con personas y con objetos? Entonces, de alguna manera, él va a recorrer un poco la línea de Bowlby, que estaba muy antecedido por Margaret Mead y por Anna Freud, y él fue haciendo otro recorrido. Se animó a pensar que ese trauma por ahí podría no ser una herida psicológica para toda la vida, que podía ser impulsor de algo nuevo, algo donde uno pueda de ese dolor animarse a hacer otra cosa. Y por eso él hablaba un poco de los pilares de la resiliencia. Vamos a ir de a poquito porque yo tengo el PowerPoint, bueno, tengo un montón de material, pero por lo menos les voy a dejar algunas palabritas para empezar a pensar. Los pilares de la resiliencia
decía Cyrulnik, es un vínculo afectivo seguro, la posibilidad de dar un sentido a las heridas. Por ejemplo, dice él, cuando me consideré huérfano, en algún punto sentía que valía menos que quien no lo era. Entonces, quizás mi futuro lógico era el de peón de granja. Pero esos estereotipos sociales eran de desprecio, de humillación, por no tener la familia que de alguna manera me protegía. Ahora, si cambiaba el medio cultural, si se le brindaba a ese niño un vínculo sólido, quizás podría ser presidente de un país, o como él, podríamos decir, que fue médico, psiquiatra, que tuvo un recorrido muy pródigo. Entonces, de alguna manera, empezó a estudiar algo del niño vulnerable pero no vencido. Y a mí me hizo un sentido esto, porque un niño vulnerable pero no vencido es un niño con esperanza, con futuro, con la posibilidad de tomarlo. Él tomó un estudio que habían hecho en 200 niños de Hawái sin familia, todos que habían pasado en situaciones de extrema pobreza y de situaciones de violencia, y comprobó que 30 años después, el 28% de los chicos habían aprendido a leer sin ir a la escuela, y que tenían oficios y familia, que no habían muerto, que no eran criminales, y que de alguna manera habían podido revertir y salir fortalecidos de la crisis. Y eso es la resiliencia. Entonces, ahora con esta introducción, las invito a ver el primero de los PowerPoint que tengo para ustedes, donde vamos a recorrer un poco mejor todos estos conceptos, ¿sí? Entonces me voy a poner por acá, que me dijeron que parece que tengo que tener en la vista del hablante, estoy aquí, y así queda grabado para ustedes, y Luli con mucha amorosidad después nos lo va a pasar, ¿sí? Entonces, vayamos aquí, a ver ahora si podemos ver el PowerPoint que les preparé para ustedes. Bueno, resiliencia. ¿Qué sería si no es la resiliencia, si no es esa flor que sale en un asfalto, donde parecería que no hay nada cierto para poder hacer ahí, y sin embargo, crece? ¿Qué es la resiliencia? Cada una podría ponerle una palabrita, no la vamos a compartir, pero cada una podría pensar o en una persona resiliente, o en una situación que crean que les ha permitido ser resiliente. ¿Qué creían hasta aquí que es la resiliencia? Vamos a ver si al final de nuestro encuentro esto ha cambiado o no. Para eso las invito a ubicarse cómodamente, para las que aún recién llegaron, y quizás Neruda les trae acá una manera de sentir la resiliencia. ¿Estamos? Bueno, entonces las voy a invitar a que se pongan en esa posición cómoda y vamos a empezar a pensar la resiliencia. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros, destapar el cielo, vivir la vida y aceptar el reto. Por favor, no te rindas, no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda. Aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto. Porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron. Recupera la risa, ensayá un canto, baja la guardia y extendé las manos.
desplegá las alas e intentalo de nuevo. Celebremos la vida y retomemos los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma y hay vida en tus sueños, porque cada día es un nuevo comienzo, porque esta es la hora y este es el mejor momento, porque no estás solo, porque yo te quiero. Benedetti. Bueno, las invito también a poner una palabrita a partir del texto. ¿Les dije Neruda? Bueno, era Benedetti, chicas, perdón. A veces pasa eso. Bueno, vamos a empezar a trabajar con más conceptos. Entonces, la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos a sobreponernos cuando se atraviesan situaciones de gran dificultad. La resiliencia, por lo tanto, invita a ajustar, de alguna manera, adaptarnos a la adversidad con una respuesta diferente. Es una capacidad de resistir, y hemos charlado en alguna oportunidad, que los seres humanos obviamente necesitamos adaptarnos a la sociedad, necesitamos adaptarnos a las situaciones de crisis. ¿Qué es una crisis? Aquello que nos está dificultando llegar a un nuevo estado a partir de una nueva situación. Podríamos decir entonces que esa crisis va a mostrar una dificultad personal para tomar una nueva situación. Entonces, una crisis muchas veces nos enfrenta con la capacidad de adaptarnos. Ahora, ¿qué ocurre cuando nos adaptamos sistemáticamente por mucho tiempo a una situación dolorosa? Lo alena una enfermedad, a una situación extrema. Probablemente cuando nos sobreadaptemos, algo nos va a hacer sentir que estamos frente a esa situación que no la podemos pasar tan fácilmente. Razón por la cual aparecerá quizás un síntoma para contarnos que nos está costando este pasaje. En esta época, los terapeutas vemos tanta ansiedad, tanta incertidumbre, tantos ataques de pánico, y lo vemos porque es una forma de contar que esta persona está batallando porque no puede subirse a esta ola del cambio, no puede hacer eso que necesita y de alguna manera se está resistiendo. Cuando pensamos en resiliencia, pensamos en la palabra latina que significa saltar hacia atrás, rebotar. ¿Y cómo sería eso? Miren, en la ingeniería, que es de ahí un poco de donde viene este concepto, hablaba un poco que frente a una situación de extrema presión, de alguna manera el material, de alguna manera se generaba una deformación elástica, ¿no? Para poder adaptarse. En ecología, la resiliencia tiene que ver con la capacidad de soportar ciertas perturbaciones. Y en psicología, la resiliencia es la capacidad de las personas o de los grupos de sobreponerse al dolor emocional para continuar con su vida. ¿Cuánto sabemos el pueblo yehudí, sí, de lo que es resiliencia? Por supuesto que sí. Hay pocos pueblos que conozcan tanto de esta definición en su haber, en su ADN. ¿Cómo nos paramos con estas heridas para dar una respuesta de vida frente a la vida? Bueno, también está en derecho, quizás si esté por ahí alguna de mis amigas abogadas o escribanas por ahí me van a ayudar con eso. Bueno, entonces la resiliencia se caracterizó como un conjunto de procesos social, físico, psíquico, que posibilita tener una vida sana en un medio insano. Porque acá vamos a hablar que en psicología se habla del locus de control. ¿Qué es el locus de control? Miren, frente a una crisis yo puedo entender que todo lo que nos ocurre por el contexto. En ese momento yo interpreto que el locus de control externo es el que de alguna manera nos está poniendo en esta situación.
Hay otras personas que responden pensando que es todo locus de control interno, todo es lo que yo puedo hacer. Y podríamos pensar que verdaderamente somos lo que podemos, pero también estamos un poco condicionados por los contextos en los que vivimos. ¿Quién podría abstraerse hoy de este contexto y de esta situación? Pero también está la actitud que nosotros tenemos frente a esta situación. La respuesta de ustedes hoy a la tarde, de estar aquí como una respuesta posible frente al estar en casa, es una respuesta de alguna manera positiva frente al no poder salir de casa. Entonces, podríamos pensar que en estos procesos que se realizan a través del tiempo, va a dar una combinación entre los atributos personales, el ambiente familiar y el contexto cultural y social. Por lo tanto, podríamos pensar si se puede enseñar la resiliencia. Y a mí me parece que sí, y creo que sí, porque depende mucho de la actitud de los padres, de los docentes, de creer en ese niño, de poder estimularlo a tomar caminos alternativos, que no sea siempre por los que los niños aprenden. Es una actitud de respuesta resiliente. Por lo tanto, podríamos pensar, según la definición de Suárez Ojeda del 95, que la resiliencia es una combinación de factores que permiten que el niño pueda afrontar, superar las adversidades de la vida y construir sobre ellos. Porque no es solo una respuesta a las adversidades de la vida positiva, sino poder hasta transformar esa situación como un trampolín, como si fuera que esa situación es un envión gigante a la vida. Bueno, entonces podríamos pensar, y ahí viene lo que vimos la semana pasada, cómo influye la inteligencia, el pensamiento lateral y la inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esa conjunción entre los factores ambientales y mi temperamento? ¿Cómo voy a aprender esta estrategia desde pequeño y en adelante? ¿Cuándo se termina de aprender esto? Nunca. Esa es la buena noticia. Bueno, y acá tenemos precursores. De la psicología positiva, que es esta, es lo que hablamos la semana pasada, y es la teoría de la indefensión aprendida. ¿Ustedes se acuerdan? Ay, perdón, me fui para un lado que no quería. Ustedes seguramente habrán escuchado la historia del elefantito. Es conocida, la voy a contar chiquitita, quizás nos permita entender la teoría de la indefensión aprendida de Seligman, que habló tan y tan lindo de inteligencia emocional. Y bueno, Seligman contaba, mejor dicho, la historia del elefantito, que creo que es de Bucay, no lo sé bien si es de él o no, contaba de donde el niño se pregunta por qué sigue amurado ahí, teniendo tanta fuerza. ¿Por qué se queda allí si con un mínimo movimiento él podría ser libre? Y entonces alguien le explicó que el elefantito, de alguna manera, alguna vez fue pequeño y fue puesto a una estaca que lo ataba fuertemente, y por más intentos que hizo en su niñez, un día no logró salir. Y probablemente algún día dejó de intentar, y ese día aprendió que no iba a poder, y nunca más lo intentó. Eso podría ser, en este cuentito, la teoría de la indefensión aprendida de Seligman. ¿Cómo puede ser que un elefante gigante no pueda dejar una pequeña estaca? ¿Cuántas veces estamos atados a una pequeña estaca porque algún día decidimos que ya no era un tiempo para nosotros? No era un tiempo para estudiar hibrid, no era un tiempo para cantar, no era un tiempo para ser clown, no era un tiempo para dedicarnos a escribir, no era un tiempo para animarnos a esa carrera, a estudiar hibrid. Vaya a saber, ¿no? De alguna manera, algunas veces nos hemos quedado enganchados ahí en esa pequeña estaquita, sin darnos cuenta que crecimos, que lo podemos intentar
y que si nos contamos la teoría de la indefensión aprendida, probablemente seamos enormes elefantas atadas a una pequeña estaca. Solo hace falta hoy volver a tomar esa decisión. De estos precursores me quiero quedar con Bowley. Bowley que habló de cómo aprendimos a amar y hablaba del apego seguro, porque el apego es tan importante para poder tener resiliencia. ¿Por qué? Porque va a contar Bowley que se ha visto que las personas que tuvieron la posibilidad de tener personas que han respondido, madre, padre u otros significativos, disponibles en nuestra pequeña infancia, hemos sabido que los vínculos están y que no necesitamos estar pegoteados a ellos. Porque cuando uno tiene que estar tomando tan fuertemente los vínculos y sentir que no soy si no está ese vínculo, pasamos muchas veces luego a sentir algo que tendría que ver con el mal amor, o quizás como podríamos denominar a un amor de esos que nos dejan atados a situaciones que no están deseadas, ¿no? Por ahí vínculos tóxicos. Bowley habló de eso y decía, veamos los vínculos que nos dan la posibilidad de saber que son protectores. Busquemos. Si estamos aquí sentadas, más allá de nuestra propia historia, veamos que seguro que hubo vínculos que fueron protectores. Una tía, una abuela, una docente, una madre, por ahí, alguien que nos dijo, sos significativa para mí. Rescatemos a esas personas porque de ellas hemos aprendido un montón, seguramente. Entonces, estas historias de dolor y quizás de no haber tenido lo que necesitábamos, podemos empezar a recontarnos una historia desde otros lugares. Bueno, ¿qué vamos a necesitar entonces para ser resilientes? Bueno, vamos a tener que tener una capacidad de reconstruir sobre circunstancias o factores adversas. Vamos a tener que tener una fortaleza. Yo las invito a que cada una se fije en su historia, cuándo fue la vez que más fuerte se han sentido. Vayan ahí, rescatemos, hagamos este ejercicio. Ahora vamos a volver al PowerPoint. Pero las invito a que piensen, que inspiren por la nariz y saquen por la boca y que se animen a pensar cuándo han logrado vencer un momento duro en donde creyeron que quizás no tenían esa fuerza. Y entonces las voy a invitar que esa sensación la puedan poner con un poco de música quizás, y quizás de alguna imagen, y les dé la posibilidad de conectar con esa posibilidad de conectar con la fuerza. ¿En qué parte sienten la fuerza? Piensen, siéntanse, conéctense con eso. Esa es la fuerza que podrían hoy recurrir para poder tener esta fortaleza para salir de este momento. Extiendan, por favor, esa sensación de idoneidad, de fuerza, de ánimo, de conexión con Boreolam, para poder nutrirse de esta energía y llevarla hoy a nuestros día a día, conectar con nuestro ser resiliente. ¿Cómo fue que alguna vez logramos salir de ese lugar? Expandamos esta conciencia de que lo hemos podido. Animemos a conectar con ella cada vez que lo necesitemos. Bien.
Pueden ir volviendo, la que lo ha podido hacer, me cuentan si quieren por el chat si han podido. Ustedes saben que yo un poco voy y vengo, ¿no? De los PowerPoint y con estas cosas que se me van ocurriendo, porque quiero pensar que están frente a mí y que por ahí es lo que haría si estuviéramos de modo presencial. Bueno, tenemos que salir de un paradigma, miren, del modelo del riesgo y del daño. Pasar por el modelo de desafío y fortaleza y pasar a la resiliencia. Eso fue lo que hicimos recién en este ejercicio, para que se lo lleven encima de ustedes, ¿sí? Entonces, esta experiencia que acabamos de hacer, pasamos del modelo del riesgo, porque las invité a conectarse con un momento de dolor, de dificultad, pasamos a conectar con los desafíos y a instalar la resiliencia. Bueno, vamos a ver las características de las personas resilientes. Primero vamos a tener un buen manejo del estrés. ¿Qué tema el estrés? Ustedes saben que el estrés, así como lo conocemos, no es ni bueno ni malo, ¿no? ¿Qué sería sino un poco de tener, digamos, esa fortaleza para poder, esa atención, por ahí podríamos decir, inicial, cuando estamos por salir acá, a darles una clase, esa actitud de como entre de adrenalina y emoción. Eso podría ser eustrés, que quiere decir un estrés positivo, una respuesta que surge de modo natural cuando las personas tienen que responder a una situación que quiere decir que están activadas. Por eso habría que leer muy bien qué nos pasa, porque si hoy estamos un poco activadas frente a una situación, no es malo. Ahora, ¿cuándo sí se convierte en malo el estrés? Cuando se convierte en distrés. Por eso acá les puse el buen manejo del estrés. Cuando hablamos que la gente tiene estrés, lo que estamos diciendo es que tiene distrés. Bueno, entonces, un buen manejo del estrés, que quiere decir que me voy a activar, pero que luego voy a cerrar ese estrés. Ya está, ya estoy acá con ustedes, ya funcionó el Zoom, ya abrí el PowerPoint, ya funcionó la musiquita, bueno, ya me estoy relajando, ya me estoy sintiendo cómoda. Eso sería un buen manejo del estrés. Ahora, si cierro el encuentro y 2 horas después me siento activada, quizás debería repensar qué pasa que no puedo cerrar esa activación y quizás se esté convirtiendo en un distrés. Entonces, también tenemos que ver acá la competencia. ¿Qué exigencia tengo para mí y para mis situaciones? Pensemos esto, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuáles son mis estilos de enfrentamiento a la adversidad? Esto es muy importante. Por eso yo les recomiendo que ustedes se conecten con las posibilidades de haber enfrentado las adversidades. ¿Qué camino hice? Busqué gente que me aliente, tomé todos los recaudos, estudié, me preparé para lo que tenía que hacer. Así sea una receta de una torta, ¿eh? No estoy hablando de ninguna situación nueva, pero puede ser que me active frente a lo nuevo. Entonces, ¿cuál fue mi actitud? ¿Cómo fue mi estilo para enfrentar esa adversidad? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Es alta? ¿Es buena? Saben que cuando hablamos de autoestima, cuando la autoestima está hiperelevada, no es autoestima, ¿sí? Es una actitud defensiva a una sensación de inseguridad. ¿Tengo sentimientos de esperanza? ¿Tengo esa conexión con algo trascendental? Como ahí, la emuná, ¿sí? Mi esperanza. ¿Cómo me manejo con la autonomía y cómo me motivo a mis metas? Eso más o menos sería una foto de las características de las personas resilientes. Entonces, la persona resiliente se va a enfrentar a un suceso traumático y va a dar una respuesta que va a tener
a pesar de eso, con eso, transformando eso. Eso sería lo mejor de todo. Bueno, y algunos autores franceses hablaron, por ejemplo, Cyrulnik, de que la resiliencia es el concepto del crecimiento postraumático, cómo es la capacidad de salir indemne de una experiencia adversa, sino de aprender de ella. Voy a salir un cachito de esto, porque tengo otras cosas para charlar con ustedes, y acá cuando se sufre, muy bien. Otra de las gente que habló dijo con buena energía, con optimismo. No se entiende, se corta. ¿A ustedes también se les ha cortado? ¿A algunas otras personas? ¿Un poco? Más o menos. Bueno, de alguna manera les leo algunas de las residencias, claro, resiliencia, ¿sí? Entonces, podemos pensar que hay que modificar el pasado por un buen presente. Sí, podríamos pensar que de ese pasado a veces no tenemos que modificarlo, porque las cosas han sido. Lo que las invito es a poder leer lo que no pudimos leer de ese pasado. En ese pasado pasaron muchas cosas que seguramente quizás fueron dolorosas, pero quizás también dejamos caer imágenes de envión, de fuerza, de cariño. Por eso nos vamos contando una historia. Podríamos pensar que la resiliencia es lo que vivimos y nos afecta en la vida. La resiliencia es aquello que nos pasó es la respuesta que hicimos, que le pudimos dar a las situaciones que nos pasó en la vida. Malca. Es una respuesta positiva, flexible, adaptativa, y bueno, y de alguna manera ese es un poco el tema. Una respuesta diferente. Bien, ¿cómo estamos con esto? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Mucha teoría? De las que veo las caritas, algunas me hacen así. Bueno, ustedes saben que cualquier duda me las preguntan y con mucho gusto las respondemos. Un poco, dicen por ahí. Bueno, lo que pasa es que a mí me interesa mucho, de ninguna manera hacer de este espacio un espacio académico, pero me gusta que se lleven alguna idea y que sepan que hay libros que hablan de esto, que hay profesionales que han hecho unos recorridos, que yo como profesional los tomo porque me gustan y me gustaría compartir eso con ustedes, con la posibilidad de que salgan de acá con alguna idea diferente. Si se llevan una pregunta diferente ya es un montonazo. Si se lleva una respuesta, bueno, wow, es un montón. Bueno, ¿seguimos entonces? ¿Les parece? Bien. Vamos acá. Yo quisiera entonces... esperen un chiquitín. Vamos a abrir algo de por acá. Entonces, desde acá, las invito acá. Esta es una presentación de Prezi. Me gusta el Prezi, ustedes saben, porque es muy dinámico. Y vamos a hacer como un repasito para que se lleven un poco todo esto. Y vamos a ver cómo vamos a dar respuestas a lo que es la resiliencia. ¿Empezamos? Vamos. Entonces, resiliencia como la posibilidad de hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas, salir fortalecida y transformada. ¿Es posible salir adelante de las adversidades? ¿Ustedes qué piensan? Hay muchas tensiones diarias, hay muchas situaciones que nos duelen, y la resiliencia entonces podría ser esa capacidad de poder responder diferente a las cosas. Podemos pensar también que la persona resiliente va a ser socialmente competente, va a poner habilidades distintas para la vida, va a tener una visión positiva sobre el futuro,
va a tener un sentido de amistad, es decir, le va a dar valor a la vida social, va a tener buen sentido del humor, fíjense, porque claramente cuando le podemos dar una respuesta con cierto humor a las situaciones, parece que las situaciones dejan de ser tan pesadas, ¿no? Va a poner límites entre la persona y el problema. Decía ahí una de las terapias estratégicas, el problema es el problema. No soy yo el problema, es el problema. Cuando hacemos esa distinción, nos encontramos con todas las posibilidades nuestras. Cuando creemos que el problema y yo somos una unión, nos cuesta mucho encontrar respuestas. Ahí aparece White, Michael White, que hablaba de la externalización del problema. A ver, un niño con enuresis le decía a la familia, cuéntenme, ¿cuándo fue que la enuresis los atacó a todos ustedes? Y de esa manera dejaba en la familia toda la fuerza y dejaba fuera el problema. Muchas veces hacemos como un combo entre el problema y las personas. Separemos el problema de las personas y veámoslo con todos nuestros recursos. Bueno, también podríamos pensar que si se van a desarrollar las características, que las personas van a poder estar preparadas para superar la adversidad. Vamos a ver algo de estrategias, ¿quieren? Vamos a primero pensar la importancia del contacto social. Ahora estamos distantes socialmente, pero ¿y el apoyo? Ustedes saben cómo son las redes, microredes sociales. Hay un autor, Slutsky, que habló tan lindo de ellas y de la posibilidad de darnos cuenta cuántas personas están en nuestra red social. Porque quizás hoy nuestra vecina con la que charlamos un ratito está en nuestra red, el encargado, que por ahí nos va a hacer una compra también. La señora que no conozco, pero es de la comunidad y tiene la gentileza de llamarme a decirme, ¿cómo estás? También. El shiur de la morá que nos acompaña a pesar de la distancia y nos hace sentir que están ahí cerquita, también. Todo eso de alguna manera va a fortalecer las relaciones personales con nuestro entorno social, ya sean amigos, familiares, docentes. Entonces, esas relaciones van a hacernos sentir ese fueguito calentito que podemos apoyarnos en alguien, ¿sí? Para eso es importante tener límites claros y precisos. ¿Quién soy yo y qué está pasando en el ambiente? No poder distinguir mi yo, mis fortalezas, mis recursos y que no se pierdan en las dificultades del ambiente. ¿Cómo me relaciono con mi contexto? Esos entornos familiares y sociales. ¿Cómo me pongo allí como parte de ellos? Y bueno, vamos a poder tener habilidades para la vida, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo cooperamos en actividades con compañeros, amigos, hermanos, comunidad? Hemos revisado quizás, ¿no? La presencia de las personas que nos hacen presentes en las comunidades, Beit Hana, sé que hay gente de Barracas, de Menorá, de tantos de Costa Rica, haciendo grupos para unir gente de Chile y de Israel. Todos estamos tratando de hacer un lugar amoroso, ameno, a pesar de la situación, con esta situación incluida, y transformando esta situación. Eso sería un pasaje resiliente. ¿Y cómo vamos a aprender a resolver los conflictos de modo creativo? Siendo asertivos. ¿Qué palabra? Hemos recorrido algunas veces esta palabra. Asertividad. Es esa herramienta que nos permite ser ni sumisos ni agresivos. Asertivo como una herramienta en la que puedo yo darme cuenta de lo que le pasa al otro, cómo decir las cosas para que al otro le lleguen. Tengo que por lo menos tomar cierta sensación de empatía, poder decirle al otro,
qué es lo que le quiero transmitir, tener en cuenta sus emociones, sus sentimientos, esa habilidad para comunicar. Para eso es muy importante desarrollar esta habilidad, la asertividad. Y para eso hace falta manejar el estrés. ¿Cómo? Bueno, hay unas técnicas, muchas de ellas, algunas las hemos transitado, mindfulness, saben que hay una clase pendiente de mindfulness, y cómo conectarnos con la respiración, cómo cambiar mi foco del problema y centrar en esta posibilidad de conexión personal. Eso es el mindfulness, el estar presente en el aquí y ahora. Hacer que no quede solamente nuestro cuerpo en el aquí y ahora, que nuestra mente también esté en el aquí y ahora, invitándonos a generarnos espacios de bienestar. Ahí también podríamos pensar en otro punto. ¿Sé brindar y recibir afecto? ¿Puedo recibir apoyo? Por ahí podríamos pensar sobre cómo me siento aceptado, cómo acepto a los demás. ¿Tengo una mirada de amorosidad para mí misma y para el contexto? ¿O soy extremadamente crítica? Porque las críticas van a ir a nuestro sistema inmune, porque nos va a poner en alerta todo el tiempo, vamos a estar con esa mirada como tratando de estar lejano, ¿no?, a lo que nos pasa. Y de alguna manera significa dar respaldo y aliento a los compañeros y amigos también. Bueno, para todo eso es importante ver las expectativas. Mis expectativas frente a mi respuesta frente a la crisis, ¿son elevadas o son realistas? Muchas veces nos pasa que tenemos expectativas muy altas y probablemente estemos más disponibles a la frustración. Esto que yo quiero, ¿lo puedo acotar, lo puedo adaptar? Porque quizás si yo ahora quisiera viajar estaría un poco complicada mi expectativa y me frustraría. Pero quizás si mi expectativa está acotada en tiempo y forma, pueda darle alas a esa posibilidad para un poco más adelante. Es necesario tener claras las expectativas respecto a las relaciones, al futuro, a los estudios, porque mi capacidad de frustrarme, que es vital para poder tomar riesgos, tengo que saber que puede haber en el camino momentos en los que no tenga la respuesta esperada y aún así seguir intentándolo. Eso es una actitud resiliente. Bueno, también podemos tener oportunidades de participar, de brindar oportunidades de participación significativa. Esto quiere decir asumir la responsabilidad, aprovechar las oportunidades para resolver los problemas, tomar decisiones, planificar metas y ayudar a otros con entusiasmo. Los otros, masajeando la posibilidad de brindarnos un contexto sanador. Los vínculos como la posibilidad de poder ofrecernos en esos vínculos, de alguna manera, la posibilidad de tomar los vínculos como sanadores, ¿no? Bien, gracias. Dice que el espacio es participativo, que por supuesto pueden participar todos. Claro, sí. Empatía no con todos, no sé por qué no me dice quién es. Sí, empatía con todos. Tratar de poder ser empáticos, aún con los que parecen cerrados, aún con los que nos han hecho daño. Saben que yo trabajo dentro de una perspectiva que se llama constelaciones familiares, entre otros mix, ¿no?, que voy haciendo. Y allí habla de la posibilidad de integrar a las personas que deben estar integrados a nuestra historia. No podemos lamentablemente hacer como que no existieron. Por lo tanto, la empatía es fundamental para entender que aún aquellos que por distintos motivos fueron excluidos de nuestras familias, por un principio
tienen derecho a pertenecer. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Pero, bueno, de alguna manera es una posibilidad de integrar a todos los que son y deben estar allí. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Qué dicen? ¿Qué les parece? ¿Ustedes se consideran resilientes? ¿Creen que hubo momentos en su vida? Alguna de las personas de las que veo acá, veo que hacen así, y sí, claro, sí, por supuesto que sí, que han sido seguros resilientes, ¿no? Cada una muchas veces me dicen, sí, claro, muchas veces quizás hemos tenido, porque, ¿sabés qué, Silvia? No, Alicia me puso muchas veces. Las personas resilientes van a la resiliencia como una forma de respuesta, por eso son muchas veces. No ahora, ok, siempre me dice por ahí una chilena amorosa, argentina-chilena. No ahora, vamos a ver ahí. Bueno, vayamos a la que me contestó, que no voy a decir quién, no ahora. Te invito a que realmente te preguntes si vos hoy no tenés una actitud de resiliencia. Cuando hoy, a pesar, cuando estás sentada acá, cuando sé lo que te costó bajar el Zoom, cuando sé las veces que te frustraste por no haber podido entrar, y cuando hoy estás acá, con esto chiquito, sin entrar en tu historia, en tu vida, que quizás no la conozco, sí esto que sé que has podido. Entonces, podríamos pensar, sí, me piden que haga una síntesis, sí, antes de cerrar, sí, voy a hacer una síntesis. Bueno, entonces, a ver, estamos acá, esa era la respuesta para la que me dijo no ahora, que creo que va a poder desde ahí armar un concepto de resiliencia, ¿no? Poder hoy estar sentada acá, no haberse frustrado, no haberse dejado vencer por las cuestiones tecnológicas, sí, sos Silvia, ok, por las cuestiones tecnológicas y por las cuestiones de la dificultad de un lenguaje nuevo como es el Zoom. Y bueno, entonces podríamos pensar en esto. Bueno, vayamos entonces, nos van a quedar un ratito, 15 minutos más, digo, para que ustedes vayan organizando su tarea. Y las invito a que pensemos nuevamente entonces, ¿sí?, sobre la resiliencia, si han podido pensarse resilientes, y entonces tomar la fuerza de aquella vez para poderla poner hoy en el hoy. Porque la idea no es reconocerse resiliente y dejarlo ahí, sino tomar esa fuerza, como hicimos en el ejercicio, y traerla en el aquí y ahora. ¿Mm? Entonces también podríamos pensar, miren, resiliencia como la capacidad de dar una respuesta a una situación adversa y salir transformadas de ella. Si quisiéramos tener también otra posibilidad, ¿sí?, de poder pensar resiliencia, ustedes saben el cuentito de la zanahoria, huevo y el café. Si el agua caliente sería la crisis, podemos pensar que de alguna manera la zanahoria va a entrar dura, con fuerza, y va a salir ablandada, quizás sin esos recursos. Y el huevo, de alguna manera, sale frágil, pero quedó duro, endurecido, metido para adentro. En cambio, el café, que los granos en sí mismos no son ricos, transforma el agua. Se convierte en esa taza humeante que nos acompaña una mañana, pero cambió también el medio, cambió el agua, se transformó y transformó la crisis en algo interesante para sí mismo. Tener fuerza y voluntad, dice Juana. Sí, de eso justamente se trata, ¿sí? Entonces, podemos pensar que tenemos que encontrar un modelo, del modelo de riesgo y daño, pasar al modelo de desafío y de fortaleza, para llegar a la resiliencia. Y para eso va a ser importante revisar la autoestima. ¿Cómo nos conectamos con la emuná o ese sentimiento de esperanza, de fe, de saber
que cuando no podemos más, siempre hay un poquito más cada vez que unimos nuestra fuerza con Boreolam. Motivar a la meta, ¿a dónde queremos llegar? ¿Lo tenemos en claro? Muchas veces vienen acá al consultorio y dicen, quiero ser feliz. Estamos en un problema, porque ¿qué es la felicidad para cada uno, no? Entonces, poder identificar cuál es la meta, porque es muy amplio eso. También la actitud y también las respuestas de afrontamiento que fuimos aprendiendo a tener en la vida. ¿Cómo aprendí a dar respuestas? ¿Sí? Entonces, podemos ahí quizás también pensar la resiliencia como la capacidad de recuperarse, de sobreponerse, de adaptarse con éxito a la adversidad. Hoy a cada una de ustedes les pregunto, ¿se adaptaron? De alguna manera sí. Yo sé que Juana me dice que no, pero de alguna manera sí. Una parte de nosotros lo logró, con un costo altísimo, seguro, pero lo hemos logrado. Hemos dado, levantando la autoestima, sí, le hemos podido dar una respuesta a esta situación, ¿sí? Y de alguna manera pudimos dar una respuesta a este estrés grave o mediano, y pudimos responder con una atención diferente. Entonces podemos pensar que el resiliente enfrenta las dificultades, vamos a hacer como un tipeo así de puntos, ¿no? Vamos a enfrentar las dificultades positivamente, vamos a poder buscar la creatividad, para eso vamos a buscar en nuestro hemisferio derecho, tan generoso, tan fecundo, que ahí está guardada la flexibilidad, la creatividad, la posibilidad de dar otras respuestas a la misma disyuntiva, a la inteligencia emocional. Reconocer que pude muchas veces, y juntarme con esa fuerza para responder hoy. Ser consciente de todo lo que tengo y todo lo que soy. ¿Y qué tengo? Tengo voluntad, como decían ahí, tengo actitud, por supuesto, tengo la ayuda de mi familia, como me aporta Inés acá. Me encanta cuando me escriben, ¿sí? Porque siento que estoy en esta charla. También tenemos que poder saber mirar. Quiero decir algo sobre que se me ocurrió. En nuestra red social hay más gente de la que consideramos, porque quizás mi prima del otro lado del mundo, mi vecina, alguna persona que a lo mejor hoy me llamó y me dio una gran alegría, está en mi red. Abramos los ojos. Veamos que nuestra red social es más amplia que nuestra familia, ¿eh? Aceptación, qué buena palabra, Teresa, me encanta. Sí, aceptación también, sí, aceptarnos, ¿sí? Entonces, valorar lo que soy, cómo soy, y mi propósito y mi trabajo. ¿Quién soy? Que no es lo mismo que tengo, ¿sí? Es quién soy. Esa es la gran pregunta. Y aceptarnos, como decía Teresa. ¿Qué no es ser resiliente? Pensar negativamente. Estoy sacando de esto a la patología de la depresión, ¿sí? Una persona que lamentablemente está transitando un proceso de depresión, no aquellas de las que han podido salir, Baruch Hashem, de esos momentos, quizás pensar negativamente es pensar críticamente, es pensar desde la dificultad. Por acá me escriben, voluntad de transformación y valentía. Sí, qué linda palabra la valentía para el cambio, me encanta. Bueno, minimizarse como persona, no ser consciente de mi capacidad. Quiero acá parar un momento. Ustedes saben que Rogers, en el camino del counseling, invita al despliegue personal. Y en ese despliegue personal aparece un concepto que a mí me gusta mucho, que es la de la
la actualización de mi sí mismo. Quizás en algún momento puede pasar que yo haya tenido una dificultad, pero la vencí. En mi narrativa sobre mí mismo, yo tengo que considerar esa tendencia actualizante. Es decir, que cuando alguien dice yo no tengo facilidad para la tecnología, cosa que podría ser verdad, también debería incluir, pero pude aprender el Zoom en este tiempo. ¿Esto quiere decir que soy Bill Gates? No, lo aleno. ¿Pero esto quiere decir acaso que no pude actualizar mi concepto de quién soy y de qué es lo que puedo hacer? Sí puedo actualizar. La tendencia actualizante nos permite sumar las capacidades que fui adquiriendo en el día a día. O sea, pude claramente leerme distinto. Y entonces también voy a saber que voy a encontrar obstáculos a mi alrededor, por supuesto, saber amarse, sí, me encanta, y que sí se puede también. Todas esas cosas que ustedes me están escribiendo es esto. Entonces, ¿cómo saber si vos sos un resiliente o una resiliente? ¿Sabés qué es lo esencial para desarrollar la resiliencia? Aceptarte, amarte, juntarte con tus recursos, porque cuestionar el estrés, porque finalmente el día estrés no es más que sentirnos chiquitos frente a un desafío al que creamos que no podemos responder. Entonces también es importante esta tendencia actualizante. ¿Realmente no puedo con esto? ¿O realmente qué tamaño tiene ese desafío? Porque si puedo acomodar ese desafío la verdadera dimensión, y puedo juntar mis talentos, mis recursos, quizás sí pueda dar una respuesta diferente. Entonces, los pilares de la resiliencia, vamos a ver, la creatividad, la iniciativa, el sentido del humor, los valores, esto que si se puede, amarse, la tendencia actualizante, qué lindo. La voluntad, la valentía, todo eso que ustedes me fueron escribiendo, que tiene que ver con el autoconocimiento. Por eso, este espacio, más allá de los temas que vamos tocando, este es como la superación, claro, es justamente eso, un espacio de autoconocimiento, es una invitación a que ustedes se pongan frente a un espejo y que puedan conocer más de ustedes mismas y que tengamos la posibilidad de poder, a partir del autoconocimiento, valorarnos, ¿no? Porque de alguna manera podríamos pensarnos, miren, en el lenguaje, según Edith Gottberg, vamos a hablar del lenguaje de la resiliencia, ¿no? Yo tengo personas en quien confío y amo, personas que me ayudan. Yo soy una persona que aprecio, que tengo respeto por mí mismo, que me aprecio, que tengo respeto por mí misma. Soy una persona que puedo sentir y dar amor. Yo estoy dispuesta a responsabilizarme de mis actos, confiando en mis capacidades, talentos y en Boreolam, y puedo hablar y encontrar formas de resolver los problemas. Este esquema, digamos que lo plantea Edith Gottberg, es una posibilidad de hacer esto que pone Edita, seguir intentándolo sin medir los resultados. Sí, claro, los resultados es la frutilla, pero claramente imaginen a Ford tratando de sacar su auto, el auto que pudo dar el puntapié a la industria automotriz, el Ford T, que ustedes saben perfectamente que empezó por el Ford A. ¿Qué sería de la industria automotriz si hubiera dejado de insistir en el Ford R? Seguramente sería otra la historia, ¿no?
pero siguió y tuvimos el forte. Confiar en uno mismo, ¿sí? Confiar. Bueno, antes de como de ir cerrando, quisiera saber cómo se han sentido y ver, de alguna manera, la semana que viene seguiríamos con esto y con la posibilidad de, bueno, de poder como animarnos a ver si podemos, qué descubrieron, qué actitud resiliente pudieron descubrir en esta semana de ustedes mismos. Como la posibilidad de encarar diferente, ¿no? De alguna manera, alguna situación. Sí, me alegra que se sientan cómodas con el espacio, ¿sí? Entonces, hoy pudimos ir a la parte teórica de la resiliencia y vamos a ver para la próxima la gran posibilidad de poder encontrar recursos y hacer ejercitaciones sobre esto. ¿Qué les parece? Me pueden, si quieren, levantar. Valioso. Gracias. Dice que podemos decir las cosas que les pasan, pero de alguna manera simple. Bueno, gracias, Esther. Fortalecida, qué lindo. Bueno, genial. Que esto es importante. Que ustedes sepan que en estos espacios siempre hay un sustento teórico y la idea es poder transmitir que está al alcance de todos. Más allá de los libros, yo se los nombro para que ustedes puedan, si les gustó algún concepto o les pareció interesante algo, lo puedan recorrer, pero que podamos simplemente eso, sentirnos fortalecida, dice Alicia, gracias a Lina, positiva, como me dice Cintia. Bueno, a todas hemos pasado por el cuentito del elefante, por Benedetti, por la historia de los fueguitos y de las mujeres haciendo esto que sabemos hacer, escucharnos, darnos una mano, estar allí para sostener a la otra. Bueno, claramente, Mirta, todos estamos pasando por un momento difícil y cómo salir todas juntas y cómo entender, como dice Juana, ¿no? Entender qué nos pasa, por qué nos pasa, cómo salir, cómo llegar a esos recursos. ¿Qué les parece si nos encontramos la semana que viene? Es una invitación a que podamos reunirnos, Besrat Hashem, aquí, cafecito por medio, cada una con el suyo, y poder de alguna manera encontrarnos y seguirla, ¿sí? Gracias. Voy a ver si puedo desilenciar a todas, que no sé bien si lo voy a poder hacer, y así nos podemos dar ese abracito, ¿sí? Ese aplauso que es para ustedes, que han decidido invertir este tiempo para estar aquí con Beit Hana y con la posibilidad de compartirlo, ¿sí? Vamos a ver si lo podemos hacer.